¿Qué es el razonamiento lógico? Entonces, para poder dar respuesta, para intentar dar una definición aproximada, porque pueden haber muchas definiciones, debemos primero entender en qué consiste el proceso de razonar y qué es la lógica, ¿cierto? El proceso de razonar se entiende como esa actividad mental mediante la cual las personas podemos estructurar y organizar las ideas para darle solución a un problema. Eso es razonar, ¿cierto? Yo creo que día a día lo hacemos, desde el hecho de cómo cojo el bus o el metro o el transporte público para ir de mi casa a la universidad, para ir de mi casa a una cita, cómo me enfrento para, o cómo pienso y cómo acomodo las ideas en mi cabeza, cómo las manipulo para poder, basado en esas ideas que tengo, poder llegar a un problema. Ese es el proceso de razonar, lo hacemos en todo momento. Yo creo que hasta cuando dormimos aún estamos de manera inconsciente razonando. Ahora, ¿qué es la lógica? La lógica es una ciencia que se dedica a la exposición de esos métodos, estrategias, teorías que se desarrollan desde el conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, estas dos palabras nos van a poder llegar, nos van a permitir darle una definición a lo que es razonamiento lógico. Entonces, podríamos decir que el razonamiento lógico son esos procesos mentales usando herramientas, pueden ser de la vida cotidiana o desde o si hablamos propiamente de un problema matemático con las teorías matemáticas que requiramos para poder llegar a la solución. Es que a partir de esa solución podamos extraer conclusiones y aprender maneras conscientes de poder llegar a esa solución de esos problemas. Muchas veces las matemáticas siempre han estado con nosotros desde niños, desde que comenzamos la primaria, luego cuando vamos al bachillerato, posteriormente cuando entramos a la universidad, ¿cierto? Pero entonces suele suceder que es un proceso demasiado tormentoso y generalmente tenemos la idea de ¿por qué será que a mí me va tan mal en matemáticas? ¿Será que es que eso es muy difícil? Yo no sirvo para las matemáticas. O debido al proceso de enseñanza y aprendizaje en el que nos fuimos desenvolviendo, le fuimos cogiendo definitivamente pereza. Entonces nos surgen dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué puedo hacer yo para poder tener éxito en las matemáticas? Entonces, se nos hacen tres sugerencias. Debo aclarar que digo sugerencias porque son recomendaciones que nos hacen, bueno, a ver, si vos querés de pronto lograr éxito en las matemáticas, te vamos a dar como estas tres estrategias, tres tips, pero no quiere decir que al abordarlas o al hacerlas realmente vayas a tener éxito, o que si no las haces no puedas tener éxito en las matemáticas, ¿cierto? Porque todo el mundo tenemos maneras y procesos diferentes de aprender y de resolver los problemas. Entonces, estas tres, o estos tres pasos, o estos tres tips que se nos dan, son actitud positiva, creatividad y competencia lectora. Miren que cuando lo leemos desde ahí, nos podemos dar cuenta que son tres cualidades o tres virtudes que las podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿cierto? ¿Qué es la actitud positiva? La actitud positiva o una persona con actitud positiva es esa persona que en un fracaso encuentra una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Es esa persona que entró en una problemática y que en cuanto a una situación complicada, él siempre dice, no, de acá podemos sacar lo mejor, de acá podemos sacar algo bueno. Vamos a trabajarle, vamos a mirar cómo podemos solucionar esta situación y siempre es mirándole el lado positivo a las cosas, por muy complicada que sea, ¿cierto? Eh, un fracaso, ¿qué es en últimas? Un fracaso es uno de ese montón de pasitos que uno tiene que dar hasta llegar al éxito. Hemos escuchado a muchas personas que han sido muy exitosas y realmente no lo han logrado nunca de la noche a la mañana y siempre han fracasado una vez, dos veces, tres veces y muchas veces. Lo que diferencia a estas personas o lo que los hace especiales es el hecho de seguir y seguir intentándolo, aprender de ese fracaso, de ese error, para finalmente poder lograr y llegar al éxito.
¿Qué es la creatividad? La creatividad es como, para mí, la creatividad es esa magia que tiene cada persona de poder idearse muchas estrategias o una estrategia para solucionar un problema. Esa creatividad es la que me lleva a mí a recorrer caminos por los que nunca ninguna otra persona lo ha hecho. Y yo digo, yo me voy a ir por acá porque yo creo que esta es la manera de solucionar las cosas, ¿cierto? O yo digo, mira, esta persona lo intentó por este lado, pero posiblemente a él no le fue muy bien, voy a intentarlo, voy a mirar de pronto en qué fue que esa persona falló y me voy a ir por ese camino y voy a intentar buscar la solución. ¿Cuál solución? Estamos metiéndonos a la solución de un problema matemático, ¿cierto? O un problema del examen de admisión. Pero también puede ser una solución a un problema que se nos presente en la vida diaria, un problema que se nos presente en un trabajo o en el trabajo, un problema que tengan en mi ambiente familiar. Ahora, un problema no lo entendamos como algo realmente malo, sino que es una situación por la cual, una situación que se me presenta que necesita ser solucionada. Y por último, tenemos la competencia lectora. Se tiene a veces la percepción de que tener una muy buena competencia lectora es que yo cojo un texto, lo lea y diga, a ver si entendí lo que dice ahí, y habla de esto, parafraseo, y ya yo digo, mi nivel de competencia lectora es muy bueno. Y también tenemos la percepción de que lo remitimos solo a los textos escritos. Pero como lo diría mi compañera Ángela, la dinamizadora del curso de competencia lectora, ella me comentaba y me decía una vez que es que uno lee el contexto, uno lee la vida diaria, uno puede leer e interpretar una señal de tránsito, puede leer e interpretar una situación, una pelea en la calle, todas las situaciones que se nos presentan en el entorno, eso se puede interpretar. ¿Por qué? Porque es que la vida misma y las situaciones de la vida misma son un texto abierto. Entonces, tener una muy buena competencia lectora, tener una muy buena actitud positiva y tener un muy buen nivel de creatividad nos van a permitir tener éxito en las matemáticas. De nuevo, como lo dije al iniciar esta presentación, son recomendaciones. Nos pueden servir, nos pueden hacer el camino un poquito más fácil, pero todo el mundo tiene sus procesos diferentes de pensar y aún así pueden llegar a la solución de un problema. Otra de las preguntas que surge es, ¿qué hacer para afrontar con éxito la resolución de problemas? Es decir, la pregunta que teníamos anteriormente es, ¿cómo yo puedo tener éxito en el aprendizaje de las matemáticas? Ahora aquí nos vamos a un caso mucho más particular y es, tengo un problema, ¿yo qué pasos debo seguir o cómo debo enfrentarme a ese problema para poder llegar a una respuesta? ¿Cierto? Entonces, el profesor Polia, en su texto Plantear y resolver problemas, nos sugiere 4 pasos. Estos pasos son comprensión del problema, configuración de un plan, ejecución de un plan y mirada retrospectiva. En la comprensión del problema debemos hacernos preguntas tales como, ¿entiendo lo que dice el enunciado? Es decir, leo el enunciado y ¿será que yo realmente sí estoy entendiendo qué es lo que ese enunciado me quiere decir? En la vida diaria, tengo problemas con mi familia. ¿Será que yo realmente estoy entendiendo cuál es la situación o cuál es ese comportamiento mío que me está generando ese conflicto familiar o ese conflicto con un amigo o ese conflicto con mi pareja? ¿Cierto? Por ahí suelen decir muchas veces que uno no logra encontrarle la respuesta a un problema es porque realmente no se ha hecho la pregunta indicada. Entonces, este es el paso más importante de todos. Si yo entiendo muy bien el problema, qué es lo que este problema me está solicitando hacer, voy a poder direccionar mucho más bien mis estrategias para poder llegar a la solución de este. Porque si no entiendo mi problema, puede que me vaya por muchos otros caminos, empiece a divagar, posiblemente llegue una respuesta, pero luego yo diga, bueno, pues que esto no era lo que yo quería resolver. Por eso es súper importante la comprensión del problema. Entonces debo entender la información que se me está dando, debo entender la relación
entre esa información que se me da y también desde que comienzo el problema, saber a qué tipo de solución es a la que quiero llegar. Después de tener muy claro este primer paso de comprensión del problema, lo siguiente que nos sugiere el profesor Polia es configurar un plan, ¿cierto? ¿Qué es esa configuración del plan? Esa configuración del plan es decir, bueno, yo ya tengo muy claro qué es lo que quiero solucionar. ¿Qué herramientas me pueden a mí servir para solucionar esa situación o ese problema? Aparte de tener muy claras esas herramientas, ¿qué estrategias me pueden servir? ¿Cómo debo afrontar esta situación? Entonces, ahí es donde podemos también empezar y entrar en hacer diferentes tipos de ensayo. Podemos hacer un ensayo-error, buscar un patrón de comportamiento. Puede que haya un problema que sea muy similar al que nosotros queremos resolver, pero que sea un poco más simple de hacerlo. Entonces, nos enfocamos en ese problema que es mucho más simple y puede que resolviendo ese problema mucho más simple, ese nos dé idea de cómo resolver el otro problema que es un poco más grave. En la parte de buscar un patrón de comportamiento, en la vida cotidiana suele pasar que siempre hacemos algo y nos sale mal. Volvemos, lo intentamos y nos sale mal o no nos sale como se espera. Entonces, eh, empezar a mirar qué es lo que estoy haciendo tan repetitivamente o qué es lo que siempre repito, que siempre llego como al mismo resultado. O, por ejemplo, en el examen de admisión o resolviendo un problema del curso de razonamiento lógico, es mirar, empiezo a resolver mi ejercicio, lo hago de una manera y llego a una solución que no está planteada o llego a la solución que no es esperada. Suele suceder que intentamos hacer el ejercicio 6 veces, pero planteándolo de la misma manera. Entonces, lo más probable es que podamos llegar a la misma solución. Entonces, debemos buscar cuál es el patrón de comportamiento que me permite llegar a la solución o cuál es ese patrón de comportamiento que estoy siguiendo siempre que me está llevando a una respuesta que no es la deseada, ¿cierto? El tercer paso es la ejecución de un plan. ¿Qué se hace en la ejecución del plan? Pues poner en marcha todas esas estrategias y todas esas metodologías que ya teníamos preparadas para poder resolver nuestro problema. En esta ejecución del plan, ¿qué nos puede pasar? Debemos darnos el tiempo suficiente para poder ejecutar ese plan. Suele pasar a veces y cuando hacemos las cosas a la carrera porque nos queda muy poco tiempo o no se nos da el tiempo necesario para poder resolver la situación por la que estamos pasando, nos aceleramos y al acelerarnos, si no controlamos esta aceleración, podemos recurrir más frecuentemente en errores, ¿cierto? Otra cosa en cuanto a la ejecución del plan es no preocuparnos por el tener que comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Ejecutamos nuestro plan y no llegamos a lo que queríamos, entonces empezamos como que no, me va a tocar empezar otra vez todo este proceso, qué pereza hacer eso. No, no debemos de pensar de esa manera. Si no llegamos a la solución deseada, si no le hemos logrado dar solución al problema, hombre, con la mejor actitud del mundo, decir, listo, voy a volver a empezar porque es que este es mi propósito, esto es lo que quiero lograr, voy a volver a hacerlo. Voy a mirar en qué fallé, qué fue lo que aparentemente hice mal, voy a corregir eso y voy a volver a comenzar, voy a empezar a ejecutar de nuevo mi plan y llegar al propósito que tenemos como objetivo. Y la mirada retrospectiva. La mirada retrospectiva, en últimas, es, valga la redundancia, el último paso que hacemos, pero también puede ser el primero nuevamente. Que esta mirada retrospectiva es la que nos va a llevar a preguntarnos como que, bueno, si llegué a la respuesta o a la solución del problema que quería. Esta respuesta a la que llegué si satisface realmente la pregunta o la situación inicial que tenía. Y después de llegar a esa solución es, bueno, yo ya llegué a la solución de esta situación en particular. ¿Será que esto lo puedo generalizar para llegar a una solución de un problema o de una situación que sea mucho más general? Si la respuesta, por ejemplo, a
la pregunta si llegué a lo que quería es un no, miremos entonces que esta mirada retrospectiva nos va a llevar de nuevo a repetir el ciclo. Debemos de nuevo empezar a evaluar si comprendí el problema, si de pronto fue que hice una mala configuración en el plan, o si de pronto fue que ejecuté mal el plan, o no lo ejecuté como estaba debido. Miren que todos estos consejos o todos estos tips o pasos que se nos dan, lo hemos hablado mucho desde la situación de resolver un problema matemático, pero cuando nos ponemos a pensar en las situaciones de la vida diaria, nos damos cuenta que muchas veces inconscientemente lo hacemos. Por ejemplo, cuando vamos a presentar una entrevista de trabajo, o por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen en la universidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Comprendo el problema y comprendo la situación. En el examen, ¿qué es? Tengo que presentar un examen el día jueves a las 8 de la mañana, es un examen virtual. Entonces, ya tengo entendido el problema, ya me programo, sé cuál es la situación. Luego voy a la configuración de un plan. ¿En qué consiste la configuración de un plan? Debo de tener preparado mi equipo, debo saber en qué sitio se va a hacer la reunión, debo mirar si tengo el enlace para hacer la reunión, debo tener clara en qué plataformas que se va a ejecutar la reunión, cómo va a ser el tipo de examen, si es un examen selección múltiple, si es un examen con preguntas abiertas, cuánto tiempo voy a tener para el examen. Entonces, esa es la configuración del plan. Obviamente, antes de todo eso, dentro de la configuración del plan está prepararme para ese examen de admisión, para ese examen de la universidad. La ejecución del plan ya es como tal estar durante el examen realizando ese examen. Y la mirada retrospectiva pues llegará en el momento en que se acabe el examen y en el momento en que se nos haga entrega de la nota de ese examen. Por último, quiero tocar este tema y es el de razonamiento lógico y miedo. ¿Qué suele pasar? También hay una concepción acerca de pensar que los sentimientos y las emociones van separados de los pensamientos. Entonces toco razonamiento lógico y miedo porque normalmente cuando sentimos miedo, lo cual no quiere decir que sea malo porque pues es natural del ser humano sentir miedo. Lo que diferencia esa sensación de miedo entre una persona y la otra es cómo asumo ese miedo y cómo yo puedo actuar y comportarme con el miedo que aún estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces, el miedo, normalmente ante una situación, no nos lleva a pensar de manera muy lógica. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, les voy a leer un texto que me encontré en estos días mientras preparaba la charla, se los voy a leer y después de la lectura vamos a realizar una pequeña actividad. Entonces, denme un minuto, busco el texto, se los leo y luego hacemos la actividad. El texto se llama Miedo de Raymond Carver. Dice así: miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche. Miedo de no poder dormir. Miedo de que el pasado regrese. Miedo de que el presente tome vuelo. Miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo de la mujer de servicio que tiene una cicatriz en la mejilla. Miedo a los perros aunque me digan que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de tener mucho, aunque sea difícil de creer. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y de llegar antes que cualquiera. Miedo a ver la escritura de mis hijos en la cubierta de un sobre. Miedo a verlos morir antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre durante su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que este día termine con una nota triste. Miedo a despertarme y ver que te has ido. Miedo a no amar y miedo a no amar demasiado. Miedo a lo que ame sea letal para aquellos a quienes amo. Miedo a la muerte.
miedo a vivir demasiado tiempo, miedo a la muerte. Ya dije eso. Quisiera entonces que alguno de los participantes pudiera contarnos qué es esa situación que más miedo nos genera y esa situación en la que prácticamente nos paralizamos. Esa situación en la que decimos, bueno, si a mí me pasa esto, yo la verdad no soy capaz de pensar, no soy capaz de moverme, no soy capaz de tomar ningún tipo de decisión. Me gustaría mucho que de pronto alguno de los participantes, hay una opción como de levantar la mano y si quiere participar, podemos darle la opción de que pueda conversar con nosotros y contarnos cuál es esa experiencia de miedo. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues yo creo que en términos generales, cualquier situación en la cual uno pierda el control, o sea, en la cual uno se siente impotente, tiene miedo, pues le genera a uno esa sensación de miedo. Y en tu caso en particular, ¿hay alguna que vos digas, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al encierro, miedo a los espacios pequeños, de pronto algún insecto, y realmente se quedan como paralizadas en esa situación? ¿Vos tenés de pronto alguna en la que digas, a mí me pasa esto y la verdad no reacciono de ninguna manera, o reacciono de la manera menos indicada? No, realmente las pocas veces que me he enfrentado como a situaciones así, antes reacciono. Entonces no me quedo como petrificada. Eso, María, era lo que hablábamos ahora de que todos sentimos miedo, pero algunas personas tienen la capacidad de reaccionar aún teniendo ese miedo. Otros puede que realmente nos quedemos ahí estáticos y no seamos capaces de movernos. ¿Algo más, María, para aportar? No, sería como eso. Bueno, María, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna otra persona que quiera ayudarnos participando A en la charla? ustedes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días para todos. Mm. Bueno, en cuanto a esas situaciones que referían ahorita, a mí sí me ha ocurrido, o alguna vez me ocurrió, que fue una situación donde realmente sentí muchísimo miedo y donde hubo un momento en que tuve que alzar la mano a otras personas para que me ayudaran. Y fue una situación en donde me estaban amenazando y amenazaban también a mi familia. Eh, Nos amenazaban de matarnos, nosotros nunca hemos sido pues como de ese tipo de cosas, eh, nunca pues digamos que siempre vivimos en un contexto como muy sano, pero esa situación, y aunque eran solo amenazas, eran solo llamadas, eh, sí me generó en su momento muchísima inestabilidad y sentía que no sabía qué hacer, que no sabía a quién recurrir, que cuando recibí esa primera llamada, entonces en la línea 123 no me contestaban. Bueno, en fin, decía yo como madre, o sea, se me acabaron las soluciones, o es algo que, como decía ahorita la compañera, efectivamente no tengo el control, hasta llegar a entender pues, que eran llamadas, que sí habían caminos, que realmente pues no era algo materializado, pero sí creo que ese tipo de situaciones donde realmente tener el control, o que nos recuerdan, porque finalmente en la vida no tenemos control de la mayoría de cosas que ocurren, podemos actuar y podemos prepararnos como has dicho, ¿cierto? Y podemos enfocarnos y partir de metas, pero esa situación sí me puso como muy de frente, como que también era vulnerable, ¿cierto? Y en ese momento, incluso ir a trabajar, levantarme, acostarme, todo el día como en un estado de alerta por todas partes. Y perdía precisamente eh, pues, esa manera de pensar muy lógica. Lo que decías ahorita, el miedo puede hacer que no se piense de manera muy lógica. Y sí, era reactiva más bien. Sí, Diana, muchísimas gracias por tu aporte. Es verdad, hay diferentes situaciones que nos pueden llevar a actuar de una manera mucho más reactiva y no tan racional. Eh, También nos hablan, nos están como contando por el chat y nos están... Diana, ¿querés hacernos algún aporte adicional? No, muchas gracias. Listo, Diana, muchísimas gracias a vos. Eh,
Nos cuentan por el chat también y nos están contando acá en cuanto a la pregunta que le tenemos miedo. Y, por ejemplo, nos dicen, le tengo miedo a las matemáticas, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a perder los sentidos. En cuanto al bloqueo mental, por ejemplo, en las matemáticas, ¿qué es lo que suele pasar? Como le tenemos miedo a las matemáticas, en el momento en que vamos a presentar el examen de admisión, vamos con ese miedo. Todos, no sé si me equivoque, pero yo creo que todas las personas que van a presentar el examen de admisión, por ahí 95% de esas personas van con miedo a presentar el examen. Ese miedo, de pronto no muy bien manejado o no muy bien controlado, nos va a llevar a que nos bloqueemos. Ese bloqueo que es que leo las preguntas y realmente así haya estudiado mucho, y así tenga las teorías súper claras, y haciendo simulacros me haya ido súper bien, en la casa tengo 500, 600 ejercicios resueltos, pero en el examen de admisión, por la ansiedad que esto genera, porque es una prueba contra el reloj, literalmente, me puedo llegar a bloquear, ¿cierto? Por eso quería tocar este tema entre razonamiento lógico y miedo, porque ese miedo, como lo han dicho las compañeras que participaron, en muchas ocasiones, si no lo manejamos de la manera adecuada, nos va a llevar a tomar de pronto las decisiones menos adecuadas o nos va a llevar a que realmente nos bloqueemos y no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, una recomendación muy específica para las personas que van a presentar el examen de admisión o cuando están presentando un examen de la universidad es controlémonos, confiemos en lo que estudiamos, confiemos en lo que sabemos, porque si estamos un poco tranquilos, vamos a tener la capacidad de poder pensar cómo resolver ese problema. Si estamos tranquilos, estamos un poco relajados, podemos mirarlo, podemos empezar a trabajar, podemos empezar a buscarle una solución y poder llegar a la posible respuesta. Cuando nos dejamos controlar del miedo, ahora no estoy diciendo que esto sea un proceso fácil, no estoy diciendo que controlar el miedo sea una cosa de decir, voy a respirar 1, 2, 3, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, sino que es tratar de mirar una estrategia que me permita poderlo controlar y que esto no me afecte el proceso que estoy intentando llevar a cabo. Entonces ya con la intervención de las dos compañeras, con estos miedos que nos compartieron los compañeros, teniendo claro cómo podemos crear una relación entre razonamiento y lógico y miedo. No es que estén separadas del todo, sino que va a estar ahí. El miedo siempre va a ser una constante y es algo normal en el ser humano, pero lo que nos lleva a superarlo es la confianza en nosotros mismos y no dejarnos apoderar de él, sino que antes utilizar ese miedo y utilizar esa energía que nos genera en pro de la solución del problema que estamos intentando solucionar. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas, tenga alguna sugerencia, de pronto quiera hacer alguna intervención. Recuerden que tenemos un chat en la parte inferior de la pantalla que nos dice preguntas y respuestas, o si John, no, contame, Miguel. hay unos comentarios en Facebook de personas que participaron. Daniela Hurtado nos dice, yo creería que uno está tan preocupado en ganar y sabemos que algunos no entendemos también matemáticas. Pero, yo creería que uno está tan preocupado en ganar y sabemos que a algunos no entendemos bien matemáticas o algún tema se nos dificulta, entonces uno tiene miedo a perder el examen y nos desconcentramos y nos bloqueamos a la hora de resolverlo. Otra compañera nos dice, cada que me enfrento a un problema matemático, mi mente es blanco. El miedo a las matemáticas es recurrente en varios comentarios. Y Lala Bernal nos dice, el miedo me bloquea mentalmente, impidiéndome tomar decisiones. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a los compañeros por hacer este aporte. A ver, el miedo a las matemáticas es muy recurrente, pero en la mayoría de los casos este miedo se agranda es por la concepción de que no lo podemos entender o que no logramos entenderlo. Entonces, si yo llego a un examen de admisión
y tengo la idea de que no entiendo 2 o 3 temas o 4 para los cuales me preparé, eso me va a generar miedo, porque listo, me voy a enfrentar a un examen de admisión y no estoy lo suficientemente preparado. Es como uno ir a una pelea y pues uno no sabe ni siquiera dar un puño, uno obviamente va con mucho miedo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, que nos ofrece el examen de admisión? Que tenemos muchos puntos de muchos temas diferentes. Entonces yo lo que voy a hacer es, mi estrategia en este caso, o mi recomendación de estrategia es, voy a resolver los puntos para los que yo me preparé y en los cuales yo me siento cómodo y en los cuales yo digo, madre, yo estos ejercicios los resuelvo sí o sí. Me enfoco primero en esos ejercicios, los resuelvo y voy ganando un poquito más de confianza. La mejor manera de combatir el miedo es ganar y tener confianza en mí. Porque es una opinión muy personal. Porque a veces creemos que no somos realmente buenos en las matemáticas o que nos dificulta. Es un tema de que de pronto tenemos muy malas bases desde lo que es la primaria y desde lo que es la secundaria, porque de pronto nunca se nos despertó el interés o la pasión por estudiarlas, porque siempre hemos visto como un bicho raro, porque siempre nos hemos de pronto dejado llenar la cabeza de que es algo súper complicado, que es algo muy difícil. No estoy diciendo que sean fáciles, porque hay unos niveles de matemáticas que llegan a ser muy complejos, pero aún así hay personas que han logrado hacerlo. Y no, y quién quita que también nosotros seamos una de esas personas. Entonces, mi consejo para prepararnos, ya que tocamos el examen de admisión, es traten de tener muy buenas bases, porque muchos de estos temas que se vieron en los cursos de preparación o que se van a ver en los cursos de preparación requieren bases que yo debí adquirir en la escuela o en el bachillerato. No quiere decir que porque en la escuela y en el bachillerato no me los enseñaron, entonces yo ya no voy a poder adquirirlas. Hoy estamos en un mundo donde el Internet está lleno de información y podemos llegar a ser autodidactas y podemos decir, bueno, yo sé que me siento mal en esto, voy a buscar información y voy a prepararme en esto. En las matemáticas son súper importantes las bases para poder ir avanzando paulatinamente en todos los contenidos que se nos vayan presentando. Esas bases son las que me van a generar la autoconfianza para yo poder abordar otros temas y abordar el examen de admisión. Y es esa autoconfianza la que me va a ayudar a que pueda controlar el miedo y es que ese miedo no me bloquee. John, Cuéntame, Miguel. respecto a ese tema del examen de admisión, hay una pregunta que no sé si de pronto ya la respondiste implícitamente con lo que acabas de decir, pero Luis Duque nos pregunta qué ejercicios podríamos comenzar a llevar a cabo para ir afrontando ese miedo hacia ese, pues con miras a ese día. Miguel, bastante complicada la pregunta, pero porque todos tenemos maneras de razonar y maneras de sentir diferentes, ¿cierto? Entonces, lo ideal es tratar de que cuando estoy estudiando, es decir, yo me imagino que le está preguntando desde el momento exacto y de la sensación que uno tiene 5, 10, 15 minutos un día antes de llegar al examen y ya cuando le entregan a uno ese examen que uno ya lo tiene ahí en las manos, cómo hacer ejercicios para controlar esto. Yéndonos por ahí, yo podría, lo que pasa es que es un tema, no quiero meterme de pronto en el tema de la psicología porque la verdad no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí sería bueno buscar situaciones que me generen estrés. Personalmente, situaciones que me generen estrés. O ahora que estoy pues en la casa con mi mamá y con mis amigos, listo, voy a hacer un simulacro, me voy a sentar a hacer el examen y necesito escuchar todo el ruido del mundo, que alguien me esté hablando, que alguien me esté estresando, que alguien me esté molestando y así enfocarme en el examen y en lo que estoy, ¿cierto? Esa sería una sugerencia desde mi experiencia propia, porque de nuevo, como le digo, tenemos maneras muy diferentes de procesar la información, maneras muy diferentes de sentir y de controlar las emociones, maneras muy diferentes de pensar. Entonces yo lo que te aconsejaría es que te pongas en una situación de estrés resolviendo algún ejercicio o mientras estás estudiando.
Y en medio de esa situación de estrés, enfocarte en el examen y enfocarte en tratar de recordar qué es lo que te sirve para resolver ese problema. No sé si de pronto respondí a la pregunta que nos hacía el compañero. ¿Hay alguna otra pregunta o aporte, opinión? Y obviamente todo este proceso lo que genera es autoconfianza. Siempre debo confiar en lo que estoy haciendo y en lo que voy a hacer y confiar en mí. La autoconfianza es el pilar para la actitud positiva y para controlar ese miedo. Lau Ramírez en Facebook nos hace una pregunta que yo creo que es una situación por la que pasamos muchos al momento de ingresar o aspirar a ingresar a la universidad. Ella nos dice, le he tenido miedo a estudiar cierta carrera en la universidad por miedo a las matemáticas, ya que en el colegio no me iba tan bien y me da miedo fracasar en la vida universitaria debido a esto. ¿Qué le aconsejas a Laura? Laura, no, dentro de uno de los pasos o dentro de una de las diapositivas que compartimos, creo que era la de 4 pasos para lograr solucionar un problema, se nos hablaba de que hay que tener muy clara la meta y qué es lo que queremos. Si vos querés estudiar una ingeniería, no por el hecho de que te vaya mal en matemáticas, ahora en la situación actual te vaya mal en matemáticas, no quiere decir entonces que te negues la oportunidad a soñar siendo una ingeniera o a estudiar una carrera que tenga que ver con matemáticas. Tener muy claro qué es lo que quieres lograr y qué es lo que deseas, pero más allá de solo quererlo y lograrlo, empieza a planear una estrategia y empieza a desarrollar un plan y mirar qué es lo que necesitas para poder hacer eso que querés. Vos me decís, lo que pasa es que yo soy muy malo en matemáticas, soy muy malo en matemáticas, entonces como ingeniería tiene tantas matemáticas y tiene físicas y tiene químicas y todo eso, entonces yo creo que voy a fracasar. Entonces lo que te aconsejo es empezar a trabajar por cuenta propia. Eh, no podemos solo quedarnos con lo que los profesores nos enseñan. No podemos quedarnos en justificarnos lo que pasa es que a mí no me enseñaron esto en el colegio, entonces como yo vengo de un mal colegio, entonces hay otras personas que van a estar mejores que yo. Entonces, si vos realmente lo que querés es ser ingeniero y sabes que para ser ingeniera tienes que manejar matemáticas en donde crees que te va mal, empieza a trabajarlas, empieza a buscar en internet desde los temas más básicos. Miren que por ejemplo, muchas personas en la universidad o graduados tienen un problema, por ejemplo, con dividir. No recordamos cómo es ese proceso de la división. Entonces, empieza a formarte desde los temas más básicos y te vas a dar cuenta que si haces un proceso a conciencia, haces un proceso responsable, los temas se te van a ir aclarando. Voy a hacer un ejemplo con las operaciones básicas. Yo no puedo pretender que me vaya muy bien dividiendo si no sé algo antes que son las multiplicaciones o las tablas de multiplicar. Entonces, así pasa en general con las matemáticas. Por eso hablaba ahorita de las bases. Si no tengo las bases muy claras, de ahí en adelante se me va a dificultar. Entonces, no es que de pronto seas mala en matemáticas, que te cueste aprenderlas, sino que tienes que empezar a analizar es cómo estás en la base de esas matemáticas. Entonces, cuando entendas cómo estás en las bases, empieza a crear un plan de trabajo. Bueno, yo sé que a mí no entiendo el tema de factorización, por ejemplo. ¿Qué debo saber antes de enfrentarme a un caso de factorización? Entonces, cuando descubras cuál es esa base que no tienes muy bien apoyada, empieza a trabajar en esa base y empieza a ir hacia adelante. Te vas a dar cuenta que es que las matemáticas no es que sean un problema para vos. De pronto es que no tenés las herramientas necesarias para poder entenderlas y así no te vas a negar el sueño de ser un ingeniero. Y como a título personal, si quieres ser algo, intenta hacerlo y no. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos el límite, pero entonces es mejor que te cueste mucho estudiar en ingeniería, pero que te puedas graduar y trabajar en lo que quieres y no que termines estudiando una cosa que realmente ni te apasiona ni te gusta y que luego seas un profesional amargado. Valentina Henao nos da su aporte, que me parece muy importante.
Ella nos dice, si bien es bueno estar enfocado y estudiar, es primordial pensar en los tiempos de estudio. Si se tiene muchos vacíos, nos abrumamos ante la cantidad de información que hay que asimilar. Así que tener cuidado con los tiempos de estudio para no estar saturados, porque esto genera más miedo. Claro, Miguel, muchas gracias por ese aporte súper importante. Por eso hablábamos ahora de crear estrategias, de crear un plan de acción, y dentro de esas estrategias y ese plan de acción tengo que crear un horario de estudio, mirar cuántas horas de estudio al día debo de, de destinar para estudiar. Por eso también hablábamos de darme el tiempo necesario para poder ejecutar el plan. ¿Qué es lo que pasa? Y no sé si es una costumbre propia de los colombianos o pues, y es que, o de nosotros, es que siempre dejamos todo para el final. Entonces, por ejemplo, los cursos de preparación puede pasar que en el caso de razonamiento lógico hay 2 elecciones, ¿cierto? El curso está diseñado para abordarse en 8 o 10 semanas. Como tengo tanto tiempo, tengo 10 semanas, yo digo, no, la otra semana comienzo. No, la otra semana comienzo, la otra semana comienzo. Cuando me doy cuenta, solo falta una semana. Entonces ahí es donde ya habla de que nos podemos saturar y agobiar con la cantidad de información que hay. Es decir, una cosa que estaba diseñada para estudiarse en 12 semanas, lo vamos a hacer en 5 días. Entonces, por eso, de nuevo, planifiquen un plan de trabajo, miren qué estrategias les pueden facilitar, y al tener tiempo y al llevar las cosas con mucho más calma, eso nos va a facilitar tener mucho más control y tener mucha más autoconfianza. Con esta terminaríamos, la hicieron Sí, acá ante Zoom. eh, Uno de los espectadores nos dice, yo quisiera saber cómo puedo entrenarme, qué actividades en específico puedo hacer para resolver ejercicios de lógica que aparecen en el examen de admisión, o bueno, de los que dicen tener cascaritas. Pues yo creo que es ya, importante también que les hables del curso de preparación para la vida universitaria, que si bien ya cerraron las inscripciones, en un par de meses estaremos abriendo una nueva cohorte, entonces para que lo tengan presente. sí, Miguel, va a aprovechar entonces para darle la información y para ir cerrando. Entonces, el programa desde la Universidad de Antioquia, con Vicedecanatura de Dociencia y desde Arroba, se ofrece a las personas interesadas en presentar el examen de admisión el curso llamado Preparación a la Vida Universitaria, ¿cierto? Dentro de los contenidos que tiene este curso se ofrece el de razonamiento lógico y el de competencia lectora. En este razonamiento lógico se encuentran simulacros, hay contenido teórico y hay talleres que nos sirven para prepararnos para el examen de admisión. Pero adicional a ello, así no estés matriculado, si ya lo estás, se hace una actividad que lo llamamos en vivo, donde uno de los temas que se va a trabajar en esos en vivo es este, de cómo detallarme cuáles son las cascaritas o cuáles son esas cositas que me dificultan la comprensión del problema. Estos en vivos quedaron programados para los martes a las 4 de la tarde. Si quieres de pronto ingresar y verlos, puedes ingresar a la página de UDI@, en Facebook, se hace una transmisión en vivo y se dan este tipo de como truquitos o sugerencias para abordar el examen de admisión, en especial los puntos de razonamiento lógico, y también se hacen otros en vivos que tienen que ver con la temática de competencia lectora. Entonces, Miguel, yo creo que ya con esto terminamos. Muchas gracias a las personas por participar, muchas gracias por asistir. Los invitamos para que también estén pendientes de la oferta que se hace desde la Universidad de Antioquia con la estrategia UDEA en casa. Y bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias y hasta luego.